Ready. ¿Cómo van? ¿Cómo van mis hermanos? ¿Qué dicen? Mi hermanazo. Así es. Un gustazo, mi reycito. Otro episodio de Malcontados. Vamos a estar hablando sobre arte, sobre música, lo que se desempeña mi hermano. Ya sabes. Y otras cosillas por ahí. Totalmente. Yo muy feliz de que me hayas dicho que participe en este programa tan bacano, bro. Y empezando aquí, acompañándote, hablándoles a todos ustedes que nos escuchan, bueno, y que nos van a escuchar también, porque esto queda grabado para la historia. Eso es lo más bacano de la tecnología ahora en estos tiempos, ¿no? Que nos permite como que esa cercanía y esa posibilidad de compartir ideas entre nosotros, los jóvenes, y bueno, y compartirlas también con gente de diferentes edades. Mira que al quedar algo registrado como video, pues ya queda, es para también las futuras generaciones. Sí. Hace un ratico te diste cuenta que yo tengo 2 hermanitas y bueno. Eso lo van a poder ver en el Así futuro. Es, un saludo para Sofi y Angélica del futuro. Y entonces, mi hermanazo, usted sabe que la música como tal es muy alimentativa para la mente, para el corazón, para el espíritu. Sí. Y usted que ha venido desempeñando ya varios años, ¿no? Yo diría que toda la vida. Toda la vida. Sí, desde que lo conozco siempre ha estado rodeado de instrumentos. Sí, totalmente. Entonces, pues es como hablar sobre la música que ha traído a tu vida, qué experiencias has tenido gratificantes, incluso malas, o cómo te ha servido los sonidos, el canto en tu vida, en el transcurso de tu etapa de vida. Sabes que ese es un tema que me parece muy interesante, me alegra mucho que lo quisieras tocar, ¿no? Las experiencias que ha traído la música a mi vida, yo diría que son demasiadas. La verdad es que, y yo sé que son infinitas, y las personas a quienes les gusta hacer música y a quienes les gusta escuchar música, también me van a entender, porque es que la música es un lenguaje universal. Con mi hermano siempre solíamos decir que la música es el lenguaje del alma, es el medio, es el puente por el cual nuestra alma se puede expresar. Uh-huh. Entonces, yo diría que en cuanto a las experiencias, de lo más bonito que me ha traído la música es esa capacidad de conexión con las personas, esa capacidad de poder llegar a los corazones, esa capacidad de poder hacer que recuerdes algo bonito o que también puedas recordar algo que representó una pérdida dolorosa o algo por el estilo, pero recuerdes ese amor con el cual te solía sentir en ese momento. Yo creo que canciones como, bueno, si nos vamos atrás en la historia, como Julio Jaramillo, Los Pasillos, esas letras tan bonitas, ¿no? Que obviamente considero son inmortales. Ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos son los que a nosotros nos mantienen como conectados con el alma, conectados con el ser. Por eso la música pienso que es tan importante, y no solo la música, yo creo que cualquier expresión del arte es indispensable para el ser humano. Nosotros no podemos vivir sin arte, no podemos estar de cierto modo apartados del arte, lo necesitamos. Claro, sí, como seres humanos tenemos el deber de poder expresar a través de cualquier obra de arte, puede ser en cualquier rama del arte, como la música, la poesía, la prosa, el dibujo, el teatro, el canto, el cine, la actuación como tal. Y eso retroalimenta nuestro espíritu, nuestra alma, haciendo exponer algo que tenemos dentro, y esa exposición le gusta a las demás personas. Se sienten, incluso algunas se sienten identificadas, otras no, con frases que tal vez en tu canción dijiste, tal vez les hizo recordar momentos bellos a ellos mismos en sus vidas, con las cuales les hizo brotar una emoción en particular. Puede ser de tristeza o de felicidad. La cosa es que ese arte hace que la gente se sienta atraída como a esa emoción, a esos sonidos, para así poder sentir que no están solos, porque igual la música ha ayudado a muchas personas de salir de algunas cosillas mentales. Puede considerarse que también es terapéutica.
Ujú. Ujú. Y como tú lo dijiste anteriormente, el dibujo, por ejemplo, lo mencionaste, tú eres dibujante, tú Ujú. eres artista también de esa rama, y la verdad es que se conectan mucho porque es una expresión, es una manera de expresar lo que estás pensando y es una manera de comunicar. Yo creo que también por la originalidad de tus dibujos tú puedes expresar la originalidad de tu mente también. Entonces, es algo bonito porque por medio del arte nosotros podemos crear. Y bueno, vivir es un arte. Vivir es un arte. Y sí, y incluso como lo hago en mi escritorio, en mi habitación, siempre me pongo a dibujar y siempre es escuchando música, mi hermano. Total. Entonces, la música me relaja, la música me pone activo, porque escuchar como, pues más que todo sonidos, ¿no? O sea, la voz también implica mucho, pero hay sonidos que te llegan a la mente y te hacen como, o te liberan algo que hacen que estés más activo, más proactivo, eh, sueltes tu energía y la aproveches en cualquier, ¿cómo te digo? En cualquier arte, expresarlo de alguna manera. Así Y eso es bonito, porque lo que carga, digamos, ese arte está cargado lleno de intención tuya, o sea, con amor, Totalmente, con sí. alegría. Así es, así es. La intención del arte es precisamente eso. Y no yéndonos tan lejos, pues podemos entender la música como esa manera de expresar las emociones. Por ejemplo, un acorde mayor es diferente al acorde menor, a pesar de que sea la misma nota, ¿no? Esto es un la. Y a pesar de que esto también sea un la, pues evoca una emoción totalmente distinta, ¿no? Por eso las canciones melancólicas como Almohada, que empieza: amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Entonces, ese tipo de canciones, mira que llevan ese tinte melancólico de los acordes. Sí. Y creo que existe ese tipo de mapas también en la vida. Vuelvo a lo que anteriormente dije, que vivir es un arte, porque a veces tenemos momentos tristes, a veces tenemos momentos que nos causan muchísima felicidad, pero de todo eso podemos sacar algo. Bueno o malo, pues ya depende de cada persona, ya depende de cómo lo veas. Entiendo. O sea, entonces tú crees que la música tiene estados de energía, o sea, digamos, niveles en los cuales la música hace que la persona se sienta de alguna manera triste, feliz, altiva, eufórica, rabiática. Por supuesto, porque la música es frecuencia, son ondas de sonido. Y esas ondas digamos que hacen match con tu vibración también, con tu frecuencia, porque no es nada extraño. Ahora pues todos sabemos que todo está vibrando, todos estamos vibrando, todo está en una frecuencia. El amor tiene su frecuencia, el miedo tiene su frecuencia, cada emoción, lo que le llamamos emociones, tienen una frecuencia. Obviamente nosotros las sentimos más como la liberación de hormonas y todo ese proceso químico que hay detrás, pero al principio, o sea, digamos que antes de empezar todo eso existe el estímulo, y ese estímulo son esas ondas. La música me encanta, me fascina porque tiene esa capacidad de transmitir esas ondas, convertirlas en sonido. No solo, digamos que, por ejemplo, cuando yo miro una película, es diferente verla con un tipo de música que con otro tipo de música. Entiendo. Por ejemplo, ¿has visto la escena esa de que el Chuck Norris se va a pelear con el Bruce Lee? Sí. Y se están quitando, pues, ¿no? Y la música de la película, pues, es como que pa, 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 y ya. Pero les colocan el intro de George Michael, de Careless Whisper, la de... Y pasa totalmente lo contrario. O sea, tu mente empieza como que a decir, oye, aquí está pasando algo raro, porque como se miran y todo, o sea, y a pesar de que la escena evoca o quiere evocar algo de violencia, las ondas lo cambian todo. O sea, tú ya relacionas esa melodía de Careless Whisper, ya la relacionas con eso, con un toque sensual, con un recuerdo, ¿cierto? Sí, algo por el estilo. Entonces, sí, exactamente, totalmente, mejor dicho, de acuerdo con lo que tú dices. La música tiene la facultad de influir directamente en el estado de ánimo de las personas.
Y hay personas, como te digo, que la música las han salvado de estados de ánimo que son muy densos. Incluso lo que tú dices, que todo tiene frecuencia, es muy cierto porque digamos, en las leyes universales se maneja la frecuencia, la energía y la vibración. Entonces, cada frecuencia va alineada con una vibración. Si tú no te sientes vibrante con un entorno, esa vibración va a hacer que tu estado emocional se cargue tanto que intentes expresarlo de una manera no artística, digámoslo así. Entonces vas a hacerte daño a ti mismo o vas a hacer daño a otra persona. Ahí es cuando entra música con la que tú dices que son, pues yo me lo imagino que son sonidos como tranquilos, como relajantes, y esos sonidos a la persona la calma su mente, sus pensamientos estrafalarios que tiene, y hace que se calme, se relaje y mire lo que va a hacer con otro punto de vista. Entonces la música es muy impactante a la hora de escucharla porque libera cosas que nosotros no entendemos. Y eso es chimba. Tú lo has dicho, o sea, son cosas que, bueno, podemos hallarles una explicación científica, ¿cierto? Pero no entendemos el tema, porque es algo que viene desde muy adentro. No me refiero al adentro de la tercera dimensión, de decir, no, pues viene de las fibras del corazón o viene del cerebro que empieza a liberar ciertas hormonas. No, viene de mucho más adentro de eso, o sea, está en el alma. El alma es algo infinito y yo comparto mucho digamos, el punto de vista que tiene Carl Sagan respecto a lo infinito, ¿no? O respecto al alma, que pues los seres humanos, mientras habitemos esta cápsula o esta prisión, como lo llamaba un filósofo, creo que era Sócrates, quien decía eso, no vamos a poder entender la eternidad, no vamos a poder entender el infinito. Por eso la música, a veces uno comete muchos errores queriendo entenderla, porque la música es infinita. Y el arte es infinito. El arte es infinito. Ahorita hablando de eso, ¿has escuchado a Morodo? Morodo. Ah, ya. Eso. En una canción, ese loco dice que la música es un portal. Y yo lo asimilo es que cuando uno está muy concentrado, escuchando, uno, digamos, la frecuencia que se maneja en el estado en el que está escuchando esa música, abre puertas, digamos, abre puertas en las que puedes salir o entrar. Entonces el Morodo decía que, pues, vámonos a algo así bien, ¿cómo es? Bien conspiranoico, ¿no? Él decía que los jefes, los duros, los de la elite, los hijueputas que están arriba, quieren controlar esa ¿cómo se dice? Esa industria musical. Sí. Como lo que, pues son con teorías y conspiraciones, ¿no? Como lo que dijeron sobre Michael Jackson, ¿no? Porque el loco se metió de lleno con la industria musical de Sonic, ¿no? Entonces, pues me imagino que intentaron callarlo de alguna manera, incluso a muchos artistas cantantes los han estado silenciando. Sí. Por eso, este tipo de personas siempre van en contra del sistema, ¿no? Cantando palabras de conciencia, de revolución. Mira que, o sea, la música ha sido un mecanismo de control de masas desde mucho antes que existiera la internet, desde mucho antes que existiera todo este tipo de medios de comunicación, etc. En la Edad Media, por ejemplo, solo los nobles tenían acceso a la música. Solo ellos podían escribir en partituras. Incluso crearon las partituras para hacer la música más compleja. Cierto, eso lo sabía. Antes la música era escrita en una sola línea. Ya. Y bueno, como ellos empezaron a ver que habían armonías, que habían todo este tipo de cosas, se creó el pentagrama para representar las notas musicales. Entonces mira que al ellos controlar la música, controlaban la letra, ¿cierto? Los primeros cantos no tenían letra, solo eran con vocales, e intentaban, digamos, que darte una idea de cómo sería el cielo, de cómo sonaría.
querían llevarte a ese lugar. Tipo como esos cantantes de las iglesias que se lo hacen. Exacto, totalmente. Entonces, luego empezaron a incluir la letra. ¿Por qué? Porque miraron que a la gente le gustaba mucho eso. O sea, la gente empezó a decir, ok, esto suena muy lindo, mi espíritu, mi alma se conecta un poco más, me siento más en paz cuando escucho música. Y entonces empezaron a ir más lejos, empezaron a decir, bueno, y si ponemos letra, entonces empezamos a decir ciertas, bueno, según nuestras creencias, empezamos a colocar la historia de cómo fue la creación del universo, cómo fue la creación del ser humano. Entonces la gente empieza a creérselo. Mira que la música ha sido incluso en la Biblia habla del rey David, ¿cierto? Sí. Él, además de ser muy buen guerrero, era músico. ¿Cierto? A la vida no sabía. Él le cantaba al rey Saúl para poder calmarlo. Chímbalo. Tocaba la lira, sí. Era lira o arpa, no recuerdo muy bien cuál era el instrumento, pero él cantaba tan bien que el rey Saúl se calmaba cuando él cantaba. Y eso da prueba de que la música es un controlador de emociones. Sí. Por eso es muy importante, digamos, que saber qué tipo de música nosotros estamos consumiendo. Exacto. Ahora, pues ya con el reggaetón o bien sea cualquier con el trap, ese tipo de música, pues ya vamos viendo un poco más de lo que es el trabajo de las máquinas. Las personas ya se las deja como en el segundo plan, y es normal. Uno no dice que está mal, yo pues no comparto la idea de que porque algunos igual aprovechan eso y les sirve, y les sirve y cambian vidas por medio de eso. Sí. Pero asimismo, también como tú dices, hay gente que se mete tan de lleno en la música y empiezan a interpretar mensajes que hacen que la gente piense y diga, ok, bueno, esto está hablándome a mí de cierto problema social, entonces yo debo hacer algo al respecto. Y ahí es donde la gente que controla, la gente que está, digamos, en el nivel superior del poder, encima de la pirámide. Exacto, porque pues no podemos decir que es conspiranoico, ¿no? Eso existe. Pues sí. En realidad existe y se han dado muchas pruebas de eso. Físicas, legales, etcétera. Se ha comprobado que hay gente que de verdad pone a personas a mandar. Puede que no sea el presidente o algo por el estilo. Son personas que viven en la sombra, se aprovechan del poder de permanecer bajo perfil, pero controlándolo todo. Entonces, ese tipo de personas pues aprovecha esa herramienta tan importante para que, bueno, la niñita de barrio empiece a querer sostener una relación con alguien solo porque lo escucha en la canción. Entonces, solo por este tipo de cosas, este tipo de ideas en la mente, para ciertas personas, digamos, para ti o para mí, pues es como que sí. Pero para una persona, un niño de 9 años, 10 años, él lo repite. Es ilógico que ese mensaje le entre, porque le está entrando eso a la psiquis. Exacto. Y él está creciendo con esa información en la mente de que eso es normal. Eso es normal. Y eso no es así. No, para nada. El ser humano es de las especies, digamos, más exóticas por eso mismo, porque se ponen a querer meter vainas donde no deben ir. Claro. El tipo de mensaje, entonces, que tú colocas en la sociedad es el resultado que vas a tener. Yo escuché una frase también que dice: la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Y es verdad. Si tú repites algo muchas veces, lo vas a terminar haciendo. Y ellos lo saben, ellos lo comprenden. Por eso la música es, digamos, como una espada de doble filo. Porque tú puedes salvar muchas vidas por medio de ellas. Y claro. Es que viéndolo de esa manera, prácticamente sí, ¿no? O sea, la música influye tanto en personas que terminan haciendo cosas que en el momento creen que es normal y lo quieren, pero van viendo que eso transgrede, digamos, su voluntad, sus capacidades emocionales, o sea, que la pone en una humillación personal que en el futuro se va a dar cuenta de que la cagó. O sea, literalmente dicen, ¿por qué hice esto yo? Me dejé influenciar por este tipo de cantante. Es como tú decías, el reggaetón, hay muchas palabras obscenas,
pues está lleno de eso. Sí, y el trap también. O sea, este tipo de música, pues hay mucha gente que lo disfruta y está bien, ¿no? O sea, es problema de cada persona. Exacto. Pero siempre van influenciadas con mensajes que no son lógicos para una persona, para un ser humano. Un ser humano tiene que vivir armónicamente con su entorno, sí, con su entorno visual, su entorno social y obviamente con su entorno interior. O sea, su templo es algo que tiene que cuidar muy bien. Y este tipo de canciones siempre sexualizan a la mujer, te quieren volver un narcotraficante, te quieren volver un drogadicto, si no consumes tal cosa no estás a la moda. Entonces el evento es ese, o como dices, es una espada de doble filo porque es verdad, es muy cierto. O sea, nadie juzga a las personas que gustan de este tipo de música porque a la hora de la verdad, yo pues en lo personal he escuchado la música de todos estos artistas y hasta me ha parecido buena, pues las melodías y los efectos de sonido, incluso las letras uno coge y las canta con todo pulmón, y lo que sea, pero debe haber una madurez mental para poder recibir ese mensaje. Exacto, para poder escuchar ese mensaje y cuestionarlo. También es que estamos invitados a cuestionar todo lo que vemos, incluso lo que fuimos. A veces uno escucha mucho a personas, y yo me incluyo en ese grupo, que dice, yo soy así. Sí. ¿Cómo no? Si Dios me hizo así, ya sé. ¿Qué puedo hacer yo? Sí. Y la verdad es que no. O sea, uno cada día tiene la oportunidad de ser algo diferente. Sí. Cada día es un milagro para tú decir, bueno, ¿en qué cosas puedo mejorar? ¿En qué cosas puedo yo ser más paciente? ¿En qué cosas puedo ser yo más constante? ¿Qué es lo que me está alejando de cumplir con lo que siento que estoy destinado a hacer? Vivir sin propósito, pienso que es algo peligroso, porque empiezas a seguir y a seguir y a seguir y a seguir, y puede que estés siguiendo el bando equivocado. Eso es verdad. Cuando uno vive sin propósito, uno prácticamente solo es una masa viviente, ahí solo andando, como dicen las ánimas, un ánima prácticamente, que solo vaga por el mundo sin nada. Y eso es muy peligroso porque la influencia está en todo, en todo está la influencia. Y si le llega a este tipo de personas que no tienen un propósito, estas personas van a cometer cosas. Exacto, como tú lo dices, o sea, pintan la vida del narcotraficante, del duro, entre comillas, como algo que, bueno, es bonito, pero en realidad detrás de eso hay mucho sufrimiento. Entonces es como para pensárselo. A veces nosotros escuchar música, sobre todo cuidar la mentalidad. Porque, no sé, tal vez es porque uno también ha crecido con un género musical en particular, porque lo digo es que yo siempre he escuchado rap, pero rap, obviamente de guagua uno escuchaba rap de lo que quieras, y obviamente hay rap que es gueto, es de calle, entonces ese también invitaba a consumir. Pero, como dices, tío, en esos tiempos uno no tiene como conciencia, era inocente prácticamente, entonces como tomaba esos mensajes como literales, entonces puedes ir a hacer esto y esto, pero a la medida que uno va creciendo va cambiando su playlist, digamos, entonces vas escuchando música más consciente, más alegre, incluso, pues obviamente también van a haber canciones que te van a poner triste, y eso está bien porque pues son emociones que tienes que aceptarlas y pasarlas. Pero hay canciones que llegan tanto al alma que te hacen reflexionar, te hacen autoanalizarte, y de esa manera uno aprende, y ese aprendizaje quiere enseñarlo. Ve, como que, ve, yo te recomiendo este tema, escúchatelo. Sí. Y me dices qué tal. Y pues interactuando con eso, uno puede encontrar también
reflexiones de la otra persona, como que, mira, qué loco, bueno, yo tuve una experiencia similar a esto. Eso... Sí, o sea, la música es, digamos, como para identificar, ¿no? Tú te sientes identificado, lo que comentabas del rap hace un momento. Es una expresión del arte. La cuestión es que todo está en la mente de quien escucha o de quien observa, porque hay personas que dirán, por ejemplo, cuando escuchan un tema de este tipo, como así, como underground, así, ¿no? Que habla de la calle, del gueto y toda esta cuestión, que diga, uy, no, dura esa vida, qué triste. Y uno se va a la vida de los artistas y a veces es incluso más triste que las canciones que hacen. Pero habrá otras personas que digan, yo quiero ser así, yo quiero experimentar eso, yo quiero ver qué se siente vivir lo que estoy escuchando. Con mi hermano una vez escuchamos una canción de Metallica que se llama Frantic. Y es cuando estábamos en el colegio, esa la descubrimos cuando estudiábamos juntos. Y esa canción, tiene una parte que dice You live it or lie it, que significa lo vives o lo mientes. Y desde ese momento con él empezamos a pensar así, bueno, ¿lo vives o lo mientes? Porque a veces uno, por parecer chingón, miente. Sí, obvio. Y empieza a decir, no, es que yo hice tal cosa, y es que esto, es que lo otro. Y después empezamos a vivir, digamos, con eso. Bueno, a ver, ¿me voy a atrever a hacer esto o voy a andar mintiendo? Voy a andar diciendo este tipo de cosas. Entonces la música puede también remoldear tu manera de pensar. Mira, como ser humano tenemos que descubrir. Hay veces que esas aventuras uno las piensa y dice, bueno, me las pude haber ahorrado. No me llevaron a nada, terminé triste, terminé solo, terminé problemado, etcétera. Pero eso es parte del crecimiento, eso es parte de la persona en quien uno se convierte. Por eso es siempre importante mantener ese contacto con el arte, porque, como dijimos en un principio, te ayuda a descubrirte, te ayuda a mantenerte en contacto con tu alma, en sintonía. La verdad es que las canciones que uno escucha también lo moldean. Sí. Son como un mensaje. Sí. Son como un mensaje. Incluso está así, ¿no? Está científicamente comprobado. Sí. que cuando uno enseña o aprende por canciones, aprende más rápido o la enseñanza se siente mejor. Y uno tiene que ir viendo cómo emplea el arte en aras de lograr que la otra persona pueda interpretar lo que uno quiere. Porque, como lo dijimos, todo está en la mente de quien escucha, de quien observa. Entonces, ¿cómo hago yo que una persona me comprenda? Por medio del arte. El arte de hablar, el arte de poder expresar por medio de imágenes como tú lo haces. ¿Cómo logras llegar? ¿Cómo tocas las fibras del corazón? ¿Cómo evocas esas emociones que tú quieres? Gustavo Cerati tenía eso cuando le hicieron la pregunta de que, bueno, ¿y tú con tu música qué buscas? El man dijo, no, pues que provoque algo. O sea, no me importa lo que provoque mi música, pero que provoque algo. Tiene razón, ¿no? Porque igual uno crea para que las personas que miren o escuchen lo que uno creó sientan algo, provoque algo, ya sea en su espíritu, en su mente, incluso en su físico, porque como bien sabes, en los gimnasios siempre colocan música como para, no sé cómo explicarlo, pero para gimnasio. Sí. Bien activa. No escuchas ahí tengo un amor oculto que desespera. Eso, ahí vas a escuchar pura música con movida. Ajá, para que tu cuerpo sienta, pues obviamente uno, ¿no? Con fuerza, pero eso es lo que voy. Hay música muy relajante, hay música muy triste, hay música muy alegre, y todas tienen su función de interactuar la mente de uno, de que se le meta a la cabeza, al alma, y de esa manera poder expresar. Y sabes que un artista, cuando le mete el corazón a algo, el resultado de eso lleva una energía muy intensa. Ahí es cuando vamos
lo que decías también, ¿no? Hace un momento, de que la música científicamente causa algo en nosotros. Sí, sí. Y eso es verdad porque te das cuenta que cuando tú escuchas ondas, en tu cerebro empiezan a conectarse neuronas, ¿no? Y esas neuronas empiezan a brotar ideas. Pero también empieza a que tu cerebro entre en un estado como de permanencia, como de aquí, como de ahora, de estamos viviendo esta experiencia, vivámosla bien con este sonido. Es lo que hacen por lo menos en las iglesias, que con ese que mencionábamos de sonidos como angelicales, sí, algo así, es para que tu cerebro interprete que estás escuchando algo melodioso y angelical. Sí. Es lo que pasa también como en los pogos. En los pogos hay la música. Debe hacer match con esa. Exacto. Entonces, esas ondas siempre van a estar regándose por todo tu cuerpo. Claro, y por tus átomos y por tus moléculas, por todo, o sea, literal todo. Porque mira que Juan Luis Guerra, tú sabes que él se hace llamar, o creo que a su orquesta la llamaba Juan Luis Guerra 432. No. Vale, esa es la frecuencia de la felicidad, del amor. Okay. 432 hercios. Ya. ¿Qué pasó? Cuando las personas empezaron a adueñarse de la industria de la música, pues las élites cambiaron esa frecuencia. Ya no es 432, sino que la frecuencia es 440, o sea, más rápido. La vibración es más rápida. Eso no tiene que ver, que ver con los latidos del corazón. Tiene que ver con todo, exacto. Como mencionábamos anteriormente, incluso con tus átomos, porque dentro de ese espacio de los átomos hay energía también que se está vibrando, todo vibrando a cierta frecuencia. Y por eso ellos, los dueños de estas industrias, decidieron que 440 era una mejor frecuencia. ¿Por qué? Porque esa frecuencia te causa más ansiedad. Es una frecuencia más rápida, por lo tanto hace que tú empieces a sentirte más estresado, a tener ganas de moverte un poco más, de movimiento, de no estar en calma. Ojo, no digo que estar quieto es estar en calma, ¿no? Porque tú puedes estar, por ejemplo, peleando, pero estar en calma. Ya. La cuestión es que viene de mucho más adentro de nuestros órganos vitales, viene desde el alma, desde la frecuencia del alma. Entonces, este artista Juan Luis Guerra él compone en 432, en la frecuencia 432, por eso su música es como diferente. Ya. Tú escuchas a Juan Luis Guerra y no es solo por sus acordes, no es solo por la manera en cómo hace los arreglos, sino que es por la frecuencia. Y tú te vas a escuchar, pues a mí me ha tocado, por eso también con mi hermano descubrimos eso, nos tocaba aprendernos una canción de Julio Jaramillo, de las viejitas, y teníamos que afinar la guitarra, teníamos que bajarle la frecuencia. Ya. La misma nota, pero no la misma frecuencia. Pero más baja. Exacto. Ya. ¿Por qué? Porque en ese entonces se componía de esa manera. Entonces, sí es muy terapéutica, es muy medicinal, o sea, la música de verdad que puede ayudarte a apaciguar dolores, siempre y cuando tú la sepas usar de manera correcta. Definir, ¿no? Sí. Dios es algo tan grande que no podemos. No se puede definir exacto. a la fuente, ¿no? Entonces le hemos otorgado un pronombre personal, que es el del género masculino, él, y pues el nombre Dios, exacto. Bueno, Él nos dio esa capacidad. Así como Él nos creó, nosotros también crear. Y Él habita en cada uno de nosotros. Pero tenemos ese libre albedrío, ¿cierto? De decidir si lo sacamos, o sea, si hacemos que Él se manifieste por medio de este cuerpo físico, o simplemente lo mantenemos encerrado, encapsulado. Hay mucha gente que lo mantiene encerrado. Sí. Incluso lo que dices que salga a brotar la fuente, digámoslo así, es a través de esto.
a través del arte, mi hermano, también. Claro, vos sabes cómo funciona esto, porque hay muchas personas que tienen capacidades o facultades que no las utilizan, ¿no? Y esas facultades o capacidades son la fuente, porque eso te hace crear, te hace vincularte con una experiencia gratificante. Total. El mundo está lleno de gente talentosa que no ha cumplido su objetivo. Y la verdad es que es muy duro porque es algo muy común. O sea, hay más genios de los que uno cree. Ajá. En realidad. Y todo se debe a las distracciones. Sí, el mundo es muy bueno para distraerte. O sea, es algo muy loco porque tú estás en tu cama y te pones a ver un video, luego otro, y se te ha ido 1, 2 horas. Viendo que lo que tú dices, tú puede que tengas un potencial buenísimo para la música, o para la oratoria, o para aprender idiomas, o para aprender matemáticas, para la medicina, para lo que sea. Pero si no se invierte el tiempo de manera correcta, eso se va a ver reflejado en un daño, no solamente cognitivo, sino a nivel espiritual. Sí. El daño y ahí es cuando vienen los bajones, y digamos las crisis existenciales, ¿no? Dice, ¿yo qué hago con mi vida? ¿Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque quiero o simplemente por cumplir un horario, cumplir las expectativas de mis padres, cumplir lo que yo me propuse, pero a través de algo que no quieres? Sí. Entonces ahí entran también las personas que trabajan, hacen cosas que en realidad no les hace feliz. Sí. Como no poder hacer su propia misión, lo que en realidad venimos a hacer aquí a esta existencia, a vivir, obviamente a vivir, a experimentar, a trabajar internamente nosotros mismos, pero también a disfrutar. Porque pues si la vida no se disfruta, no es vida. Pero no, pues sabes que donde estés, en cualquier sitio donde estés, haciendo lo que sea, toca hacerlo con amor, con alegría y con entusiasmo, para que así tu espíritu se llene. Sí. Caemos en incertidumbre. Ajá. Ahí está la vuelta. Pero es que es difícil, pues, también, ¿no? Porque imagínate que hay personas que tienen responsabilidades tan estrictas que no pueden cumplir esa misión. Entonces lo que necesitan es trabajar, generar ingresos para poder mantener sus responsabilidades. Sí. Entonces se dividen. Es que eso, o sea, ese es como un conflicto interno que se maneja, que cada una de las personas tiene. ¿Hago ese trabajo para que estas personas estén bien? ¿O hago lo que yo quiero, pero van a pasar cosas pues malas o tristes a las personas que quiero? Sí, es. Entonces, como... Sí, el universo, se lo escuché a un profesor, este plano dimensional es dual, o sea, aquí no hay nada que sea único. Siempre tiene un lado bueno y un lado malo. Siempre hay dos caras de la moneda. Sí. Hay una reflexión muy bonita que habla sobre el dolor. Todos estamos destinados a sentir dolor aquí, así como estamos destinados a sentir placer, sentir alegría. Sí, pues mi hermanito, lo que hablábamos, ¿no? Y todo se resume como a ese sentimiento del amor, ¿no? De poder expresar esa emoción tan intensa y tan fuerte que hace que las personas cambien, experimenten y puedan crear cosas muy chimbas en esta vida. Y eso, pues, ¿no? Entonces, qué chimba que todo en este universo, en esta existencia, en este cosmos, siempre sea la llama del amor que mueva las cosas en esta existencia. Así es. ¿Qué piensas sobre eso, mi hermano? Sí, total. O sea, es que a nosotros nos mueve el amor. No hay otra energía. Por amor hacemos muchas cosas y a veces se cometen bastantes errores. Sí. Nosotros tenemos cierta concepción del amor, claro está, ¿no? Lo tenemos en la manera en que podamos experimentar algo a través de eso que llamamos amor. Sí. El verdadero amor, cada quien tiene su concepto, pero algo que sí es cierto es que es uno solo. Y el amor es lo que nos impulsa a crear, es lo que nos inspira. El amor es puro. El amor es libre. Y es libre. A eso iba también, ¿no? Las personas que aman
y que podemos amar, hemos escogido amar. No es que nos ha tocado amar, sino que escogimos hacerlo. Al igual que la calma. Y también uno se siente en paz, ¿no? Cuando se siente de esa manera, se tranquiliza, se aclara su mente, su corazón se estabiliza porque no está agitado. Y chimba, mi hermano, eso. Y se conecta mucho con la música, el amor, ¿sabes? O sea, por el amor se han compuesto hermosas melodías. Es más, yo estaba pensando en una canción que se llama El alma en los labios. ¿La has escuchado? No la he escuchado, mi hermano. Tiene una letrota. ¿No puede cantar algo ahí? Claro que sí, para todos ustedes. El alma en los labios. Bueno, antes la historia, ¿no? La historia es bastante trágica. El poeta que la compuso se desvivió porque él amaba tanto a una chica que le escribió una carta. Ajá. Le escribió, o sea, esta carta son las palabras que vas a escuchar en la canción. Ya, él escribió esto. Hay un momento en donde dice: el día en que me faltes, me arrancaré la vida. Él fue a la casa de la chica que él quería, que lo había rechazado, y le leyó la carta. Y enfrente de ella sacó un revólver. Y se mató ese loco. Cuando dijo: el día en que me faltes, me arrancaré la vida. Y se mató ese loco, hijo de madre. Hasta ahí. Es uno de los 4 poetas malditos, así les llaman, porque todos tuvieron muertes muy locas, del Ecuador. Y en base a sus letras se compusieron los pasillos. Entonces este pasillo es hermoso. Y va así. De nuestro amor, la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida, porque en mi pensamiento, lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas, se es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Esta es mi parte favorita, bro. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora.
palomazo de Julio Qué Jaramillo. chimba, hijo de puta. Sí. Usted canta una chimba también. Gracias, mi rey. sabe No, cómo ya es. sabe. Yo siempre feliz de poderle cantar a usted, mi hermano, a ustedes, mi gente hermosa. La verdad es que, como te digo, la música provoca eso. Sí, marica. Sentiste esa vibración Sí, dentro, weón. ese Y lo que sentí, escalofrío. no me imagino lo que sintió el marica componiendo esa canción. Un puta loco. El digo man yo. le entregó la carta con las marcas de sus lágrimas y todo ahí, porque el man la escribió llorando, el man no la escribió ahí cagado de la risa. Pues no, vos sabes que todo lo que tenga una carga de amor energético va a ser bien fructífero, ¿no? Total. Y eso me recuerda a una historia que es budista, que está el maestro y el alumno, ¿no? Y el alumno le pregunta al maestro, maestro, ¿cómo me puedo iluminar? Y el maestro le dice, para hacer ese trabajo espiritual tienes que ir a una isla y escuchar las 1000 campanadas. Y bueno, entonces el estudiante emprende su viaje a esta isla. Y cuando llega, lo primero que hace es como recaudar información. Lo primero que hace es como preguntar a los aldeanos, a los habitantes que habitan esta isla, que si han escuchado, si saben de esta historia. Y algunos les saben responder, sí, yo los he escuchado, otros no, yo nunca los he escuchado, y eso que he vivido aquí en esta isla mucho tiempo. Y le dijeron, a los que sabían, le dijeron que dónde podía escuchar esto, si en una iglesia, si en algún lugar donde hay una campana. Y otros le dijeron, en su mayoría le dijeron, no, tú tienes que ir a la isla y sentarte ahí y escuchar, prestar atención y escuchar. Y claro, el alumno fue a la playa y se sentó a escuchar las campanadas, pero nada, no escuchaba nada. Y así pasaron días, pasaron semanas, pasaron 2 meses y ya estaba frustrado. Entonces fue al pueblo y se metió a un bar donde habían señores ya con barba, viejitos, y les hizo la pregunta que si ellos habían escuchado las campanadas. Y todos le dijeron que sí las habían escuchado, pero que tenía que prestar mucha atención. Entonces ya con esta información fue a descansar y dijo que al otro día iba a ser el último día que iba a escuchar iba a hacer el intento de escuchar las campanadas. Pero bueno, llegó el día, fue a la playa, y cuando llegó a la playa, lo único que dijo, bueno, ya no voy a pensar nada más, no voy a meterle tanta mente a esto y me voy a relajar. Se echó en la playa, cerró los ojos y lo único que empezó a escuchar fue el sonido ambiente, el sonido de las olas chocando con piedras, paz, paz, paz. Ese sonido fue tan relajante para el alumno que se olvidó de todo. Su mente se expandió, se relajó tanto que su mente se puso en blanco. Y cuando pasó eso, empezaron a sonar las campanadas, pam, 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 por todo lado. Y el sonido de esas campanadas eran tan armónicas, tan armoniosas, que se iluminó este alumno. Y encontró el amor, encontró la paz, encontró la quietud. Entonces es lo que hemos venido hablando, ¿no? El sonido, cómo cambia la mente, el espíritu de las personas a través de estos sonidos que llegan hasta los átomos, así como decías. Así es. Por eso, digamos que la invitación para nosotros, para las personas que nos miran, es eso, a escoger el amor sobre el estrés, sobre la ira, sobre el odio, escoger el amor. Hay situaciones en las cuales la vida nos pone a prueba esta premisa, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo es posible amar a alguien o así que nos hace daño? No soy tan sabio como para dar un consejo al respecto. Solo puedo decir que hay que aprovechar los momentos en los cuales sentimos amor. Si el amor toca a tu puerta, pues ábrele la puerta. Así es. La música llega a tu puerta, ábrele la puerta también, porque con la música también viene cargado ese sentimiento. Y no solo con la música, ¿no? En sí, porque abordamos el tema del arte.
el arte es hermoso, el arte de amar, el arte de vivir, de soñar y sobre todo de lo más bonito, de apreciar, el arte de apreciar el presente. Sí, mi hermano, estoy completamente de acuerdo con usted, mi perro. Y nada, pues, la invitación, como siempre, he dicho, amen, rían, experimenten, pero siempre en el aquí y el ahora, que es lo más bonito que tenemos, y que el sol los ilumine donde quiera que vayan. Así es. Muchas gracias a todos ustedes. Mi gente hermosa, see you later.